Muy buenos días, queridísima audiencia. Bienvenidos a su programa favorito, Historiando. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Así es. Hoy tenemos noticias muy interesantes acerca de varias guerras. Algunas más interesantes que otras, pero siguen siendo igual de importantes. Esperemos que lo disfruten. Para iniciarles tenemos una noticia que ha estado siendo un gran caos para el gobierno mexicano. Como ya sabemos, este combate dio lugar entre la región provinciana de Texas y el ejército mexicano, debido a que Texas hizo un movimiento independentista y también para terminar con la esclavitud, durando así 7 meses, que fue del 2 de octubre de 1835 hasta el 21 de abril de 1836. Sin más, pasemos con Erika para ver el reportaje. Muchas gracias, mi querida Paula. Y en efecto, esta guerra se liberó en Texas. Pero quiero contarles unos antecedentes. De 1822 a 1823, México firma un acta de colonización en la cual se compromete a ceder territorio y retirarle los impuestos a los colonos norteamericanos a cambio de la prohibición de esclavos y que estos se volvieran al catolicismo, así como la prohibición de asentarse en costas y fronteras. Estas condiciones no se cumplieron como debería y ahí comenzó el conflicto. La separación del territorio se dio lugar por el establecimiento del centralismo y la doctrina Monroe. Además, la mayoría de habitantes tejanos venían de Norteamérica. Esta caótica situación orilló al entonces gobernador Antonio Martínez a traer población mexicana y pese a que sus intentos trataron de mejorar, todo su esfuerzo fue en vano. En 1830 el general Manuel Mier y Terán fue enviado a Texas. Una vez en el territorio señaló que la población era de su mayoría extranjera y que no le eran fieles a las instituciones mexicanas, cosa que facilitó más adelante la invasión. Lucas Alamán, ministro del gabinete de Anastasio Bustamante, al enterarse de esto decidió promulgar el mismo año la ley de colonización, prohibiendo la entrada a nuevos inmigrantes. Pero esto fue respondido con la Constitución del Estado de Texas, por Stephen Austin, desafiando las leyes mexicanas. Pasó un tiempo y Stephen fue arrestado por orden de Gómez Farías, pero el 11 de noviembre de 1835 fue nombrado como general de las tropas tejanas y el siguiente día avanzaron de San Antonio de Texas. Después de 5 días de lucha, Texas triunfa y se dirigen a la misión del Álamo. En febrero de 1836, Santa Ana sitia el ejército con cerca de 1.500 soldados y el 6 de marzo de ese año, mexicanos lanzan 3 ataques matando a todos excepto a 2 soldados tejanos. Esto propició que los estadounidenses se unieran a luchar junto con Texas y con su grito de guerra, ¿recuerda el Álamo?, los tejanos rindieron batalla y en 20 minutos alcanzaron la victoria. Santa Ana fue amenazado de muerte y obligado a firmar los tratados de Velázquez, separándose así de Texas. Muchas gracias, volvemos con ustedes al estudio. Muy interesante, Erika. Muchas gracias. Te amo. Sí, bueno, gracias. Pasamos al siguiente acontecimiento. Hace 180 años, es decir, el 16 de abril de 1838, se dio la Guerra de los Pasteles, también conocida como la Primera Intervención Francesa. Esto comenzó con el señor Remontel, quien poseía una pastelería y pedía una gran cantidad de dinero. Quédate a ver el siguiente reportaje luego de unos cortes comerciales. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people low and high. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. And I think to myself,
What a wonderful world. Gracias compañeros, efectivamente hoy les hablaré sobre la guerra de pasteles. Todo se originó debido a un pastelero llamado Remontel que fue a quejarse con el presidente mexicano de ese entonces, Anastasio Bustamante. El pastelero pedía una compensación de 600,000 pesos debido a los daños ocasionados a su pastelería y a su inventario de guerras pasadas por culpa por el ejército mexicano. El presidente no accedió a pagar debido a la escasez económica, escasez de dinero que había en ese entonces. El pastelero enojado se fue a pedir ayuda con el barón francés que gobernaba en ese entonces, Defoe, quien accedió gentilmente a recopilar primero todas las deudas que tenía México con Francia. Luego tuvo un motivo fuerte para arribar su ejército francés en las costas de Veracruz. El líder de este ejército se llamaba Charles Woody, quien amenazó al presidente mexicano Anastasio Bustamante en conquistar Veracruz y otros estados si no pagaban. Al final se hizo un trato, el cual se llamaba de paz y amistad, el cual obligaba a el gobierno mexicano a pagar ya no 600,000 pesos, sino 6 millones de pesos. Fue ahí como contrajo la primera deuda exponencialmente grande, México. Gracias, seguimos con ustedes. ¿Quién diría que todo comenzó por unos simples pasteles, no? Gracias por la información, Rayito. Es cierto, ¿se imaginan si los gobiernos le hubieran pagado a Remontel? Creo que nos hubiésemos ahorrado todo esto, pero bueno. Correcto. Siguiendo con las guerras, nos dirigimos hacia donde nuestro amigo Joel está. Vamos contigo. Bienvenidos a este espacio de información. Como noticia principal, tenemos la guerra contra Estados Unidos. En unos momentos se les relatará lo sucedido. Ahora procederé a contarles las batallas que han ocurrido. Para comenzar, tenemos que nuestro gran amigo Zacarías atacó la frontera norte. Lo ha hecho también que incluso llegó a conquistar bastantes ciudades. En otra parte del país, para ser exactos, en Veracruz, en esta hermosa ciudad donde todos, literalmente todos, son bienvenidos, pues medio mundo ya nos atacó e invadió desde ese puerto, así que no es sorpresa para nadie que Winfield Scott nos haya atacado desde ese punto. La siguiente noticia es una noticia bastante importante para nosotros. En ella, el general Pedro María Anaya animó a sus tropas a seguir peleando, e incluso por las faltas de balas, porque Avenida se mandó de un calibre diferente, mantuvieron la pelea durante un día entero en Churubusco, defendiendo solo con las bayonetas de los rifles. Sin duda alguna, pasará como uno de los grandes héroes de la historia. Ahora, como última noticia, por mi parte, les debo informar que en el fuerte de Chapultepec ocurrió una pelea entre las fuerzas defensoras mexicanas y los atacantes estadounidenses. Entre los principales personajes resaltantes de este hecho se encuentran Santiago Xicoténcatl y Nicolás Bravo como uno de los líderes defensores. Esperen, me informan que Winfield Scott hizo la bandera estadounidense en el Palacio Nacional, por lo tanto ahora somos estadounidenses. Bueno, si me disculpan, iré por mi camisa de I Love USA. Esperen. No, me informan que como Scotty solo firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo, solo los estados de Alta California, Arizona, de Nuevo México, entre otros estados de la República, son parte del territorio. Bueno, aunque sea nos pagaron $15 millones. Bueno, ya que, a volver a los tacos al mole y a la cochinita. Nos ha sorprendido, Joel. Gracias por decirnos. ¿No es así? Así es.
Antes de que les presentemos la siguiente noticia, primero iremos a unos cortes comerciales. Regresamos enseguida. ¡Ajá, ya dejen dormir! Pero estoy viendo el final del partido en Easy TV. Y yo estoy viendo una serie en Easy Go y está buenísima. Y yo sigo viendo nuestros videos con mis 50 megas, se descargan rapidísimo. ¡Bájenle! Estoy hablando con una amiga. Claro, con Easy todo es mejor al triple. Hello. You're my beautiful baby. La curiosidad mueve a tu bebé. Haz que se sienta libre. Nuevos pañales autoajustables Huggies All Around. Su ajuste perfecto brinda total comodidad y máxima absorción en cada uno de sus movimientos. Huggies All Around. Libera su curiosidad. ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos? Listo. Sprite. Nacidos para refrescar. Como siguiente noticia, se presenta la de la Guerra de Reforma o de los 3 años, que fue un conflicto armado entre liberales y conservadores que tuvo como consecuencia la promulgación del Plan de Tacubaya, que fue redactada por Félix Zuluaga, en donde se exigía anulación de la Constitución de 1857 y la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia. Pero vamos a ver el reportaje que nuestra amiga Alexandra nos ha preparado. Nos encontramos en el lugar de los hechos, la Ciudad de México, justamente donde Ignacio Comonfort traicionó a los liberales y los mandó a la cárcel con el fin de seguir apoyando a los del bando conservador. Pero Comonfort no contaba con que sería traicionado por los conservadores y que Zuluaga le iba a quitar su cargo, por lo cual él iba a tener que huir. Al ocurrir esto, bajo las leyes que marcaban el Congreso, los liberales ponen como presidente interino a Benito Juárez. Siendo así, México en ese momento contaba con 2 presidentes en el poder. Pero Zuluaga no estaba de acuerdo, por lo que mandó a capturar a Juárez. Y él decide esconderse en el puerto de Veracruz. Y desde ahí empieza a redactar las famosas leyes de reforma, donde se describe la separación iglesia-estado y comienza una nueva era de política, economía y cultura mexicana. Pero no todo acababa ahí. Hubo otro enfrentamiento en la Ciudad de México, donde Juárez es amenazado con una pistola en la cabeza, pero no es asesinado, por fortuna. La batalla culmina después de 3 años, en donde los 2 bandos se enfrentan en una última batalla el 22 de diciembre de 1860 en Calpulalpan, donde los liberales vencieron y Juárez entró triunfante a la capital y convocó a las elecciones. Conociendo esto, regresamos al foro. Vaya, eso ha sido muy interesante, Alexandra. Gracias por compartirnos esto. Ahora vamos de vuelta con Ray a que nos explique un poco más sobre la segunda intervención francesa. Muchas gracias, compañeros, y hola de nuevo. En este momento les voy a hablar sobre la segunda intervención francesa, la segunda vez que Francia trató de invadirnos. Esta vez comenzamos en Londres, en la Convención de Londres específicamente, donde los grandes representantes de las potencias de ese entonces, España, Inglaterra y Francia, hablaban sobre las deudas que tenía México con ellos. Se llegó a un acuerdo en que se declaraba que le daban un tiempo a México para pagar, pero Francia se rehusó. Francia tercamente quería el dinero ahora mismo, bueno, en ese momento, y amenazó con conquistar territorio como paga. Obviamente el gobierno mexicano, con escasez económica, no pudo pagar. Entonces prosiguió Francia con la conquista. Fue la batalla más importante en Puebla, donde el ejército del general Zaragoza y el ejército francés se combatieron
y triunfó el ejército de Zaragoza. El ejército mexicano afortunadamente triunfó en ese entonces, pero no conforme, Francia mandó a su mejor general, el más sanguinario y el mejor de todos, de los franceses obviamente, Foret, el general Foret. Era conocido por matar a quienes se rendían y no darle piedad a nadie. Era un general temido en Europa. Al mandarlo aquí, nadie lo conocía, entonces el ejército mexicano no sabía a lo que se enfrentaba. El ejército mexicano, liderado por Ortega, se enfrentaron a él y lamentablemente perdieron. Ahí fue donde Foret aprovechó y llegó a la Ciudad de México, donde tomó el poder y se convirtió en el nuevo gobernante de México de ese entonces. Muchas gracias, Raimunda, por contarnos a detalle esta noticia. Ahora, como la última nota del día, nos contactaremos con nuestra compañera Natalie para conocer los hechos. Adelante, compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les vengo a informar de una noticia que ha estado haciendo revuelo en las poblaciones mexicanas actualmente. Gracias a la gobernatura del presidente Porfirio Díaz, iniciada en el año de 1876, y a pesar de que haya sido interrumpida por 4 años por Manuel González, México logró un importante desarrollo económico, aunque el beneficio fue solo para algunos cuantos. En su mayoría se puede decir que fueron extranjeros y empresarios, y familias acomodadas, por supuesto. Para la clase trabajadora, a pesar del gran auge adquirido, no se ha visto una mejora en su calidad de vida. Relatan según algunos trabajadores. Por otra parte, en las poblaciones indígenas han sido otro sector poblacional que últimamente se ha visto afectada con el porfiriato de la falta de sus derechos. Como ya se ha visto anteriormente, hoy en día el periodo de gobernación de presidentes Porfirio Díaz marcó desigualdades a las clases sociales más bajas de nuestro país contra la clase acomodada. México desde ese instante comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes con inversión extranjera y la capital privada mexicana. En otras noticias, un día como hoy, se celebró la ampliación de la red ferroviaria que comunicaría a poblaciones muy importantes para su producción minera y agropecuaria. Se informó que actualmente las principales naciones que han intervenido durante el gobierno de Porfirio Díaz han sido Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Todo ese progreso se ha visto frenado por la reacción económica que afectó al mundo entre los años de 1807 y 1808, provocando un aumento en el ya existente descontento social. Finalmente, esto provocó que en el año de 1911, el 25 de mayo de México, terminara el porfiriato y entrando a un proceso de una nueva etapa de convulsión social y política que dentro de un tiempo se revelará. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalie, por explicarnos detalladamente. Pero bueno, querida audiencia, es momento de cerrar el programa, pero no se preocupen, la próxima semana volveremos con más historia. Así es, compañero. Te agradecemos que hayan visto este programa y les deseamos que tengan un feliz 2019.